traen enfermedad, traen muchas cosas, hermano, a la vida del ser humano que le hace sentirse miserable, hermano. Pero sin duda alguna Dios está con su iglesia, hermano. Y sabemos que el Señor guardará a sus hijos allá en Ucrania, aunque no los conozcamos, pero el Señor sí les conoce y el Señor tiene una iglesia allá también, hermano. Por tanto, hermano, seamos sensibles a lo que ellos están viviendo, hermano, y estemos orando por estos conflictos y por la iglesia del Señor. Amén, hermanos. En este día, hermano, ¿quiere escuchar la palabra de Dios? Hace ya muchos años, un hombre que recibió a Cristo, un expandillero, por allá en los años 70, llamado David Wickerson, predicó allá en la ciudad de Nueva York, Puerto Rico, Nueva York, y un hombre líder de una banda de asesinos, de malvivientes, llamado Nicky Cruz, recibió a Cristo el Señor. Y dando su testimonio, antes de dar inicio a su testimonio, expresó unas palabras que seguido las recuerdo y quiero compartírselas. Este hermano mencionó: aquí el Señor va a derramar aceite y va a sanar toda herida. El Señor va a restaurar nuestros corazones. Dice, pero sobre todo, pisará la cabeza de la serpiente y nos dará victoria. Amén. ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos bendiga? ¿A recibir la palabra de Dios? ¿Y también a obedecerla? A humillarnos ante Él, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 13, hermano. Enedina. Sí, hermano, al término de nuestro servicio, hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Enedina, ¿verdad? Amén. Oremos por ella, hermano. Bueno, leamos la palabra de Dios primeramente. Vamos a meditar en la palabra de Dios y enseguida daremos oración, hermano. Por la familia de ella. Amén, hermano. Sí, enseguida, hermano. Leamos este versículo para enseguida orar por la palabra del Señor y por esta necesidad de nuestro hermano. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lo leemos una vez más. Acompáñenme en la lectura, hermano. ¿Sí encontró la cita? El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Amén. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Amén. Acompáñenme en la lectura con su voz, hermano, también. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Incline su rostro, pidámosle al Señor que nos dé su palabra y pidámosle al Señor que responda a las necesidades de la familia de nuestro hermano Miguel y a esta hermana Enedina. Bendito Dios. En este día, Señor, que te hemos alabado, nos hemos gozado al estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, Señor. Hoy queremos suplicarte, Señor, por la vida de Enedina, tu hija, Señor. Tú conoces su necesidad, tú sabes, Señor, sus problemas, sus aflicciones, pero tú eres su refugio. Bendícele y bendice a toda su familia, a la familia de nuestro hermano Miguel. Tómales en tus manos, dales la victoria, oh Cristo Jesús. Los ponemos en tus manos porque tú eres fiel y verdadero. En tus manos está esta necesidad, en tus manos están sus vidas. Queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo en este día hable en nuestros corazones, hable en nuestras vidas. Estamos dispuestos a recibir hoy este mensaje, Señor, con gratitud, pero también con humildad y sencillez de corazón. Habla a cada corazón, Señor. Permítenos atender a tu llamado en este día. Que tú, Señor, transformes, salves, restaures, fortalezcas, Señor, y sanes toda herida para la honra y la gloria de tu nombre, oh Cristo Jesús. Bendito seas, gloria a ti para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tome asiento, hermano. Si bien leímos este versículo 13 del Evangelio de San Mateo, la sal de la tierra. Somos llamados a ser sal de la tierra.
En el sentido usual de esta expresión, la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, en el griego antiguo significaba el ser lo más preciado, pues la sal en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, era algo preciado. Y en esa expresión, hermano, en ese significado de ser sal de la tierra, es ser lo más preciado, lo más valioso. Y para Cristo somos muy valiosos, hermanos. Pero también, hermano, es muy valioso lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Al considerar el Señor, hermano, la palabra tierra, el Señor Jesús no se refiere al suelo, a la tierra del suelo, sino que se está refiriendo al planeta Tierra, a los habitantes de la tierra, a usted y a mí, y a todos los habitantes del mundo. Se refiere entonces el Señor Jesucristo al habitante de la tierra. En un sentido espiritual, al decirnos el Señor Jesús que somos sal, se refiere a nuestro carácter. Señor Jesucristo se está refiriendo en el sentido espiritual a la esencia humana, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de actuar con nuestro carácter. El cristiano tiene que manifestar un carácter genuino, íntegro, leal, fiel. Ese carácter íntegro debe de fluir en un mundo cada vez más perdido, cada vez más contaminado por el pecado, por la maldad de Satanás y sus demonios. El carácter del cristiano, al ser llamados sal, al ser llamados a darle ese sabor a la vida, pues hay muchas personas que no le encuentran el sentido a la vida. Hay muchas personas que ya no tienen deseos de vivir. Hay muchas personas que ya han perdido el sabor de la vida. El Evangelio del Señor Jesucristo, su palabra, la obra preciosa del Espíritu Santo viene a dar nueva vida a nuestro corazón. ¿Quién dice amén? Esa es la obra preciosa del Señor Jesús y de la obra del Espíritu Santo de Dios, dar una nueva vida. El Señor Jesús entonces pone esa ilustración, ese comparativo. La sal sirve para muchos beneficios y la sal principalmente es para darle sabor a los alimentos, es para dar sabor a lo que usted va a comer, a disfrutar. Para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es necesario entonces que tengamos esa sal. Y para que otros que hoy no le encuentran el sentido a la vida, es necesario que usted y yo compartamos esa nueva vida que hay en Cristo Jesús. Por eso somos llamados a ser sal, aquellos que ponen nuevamente una nueva vida, pero no de nosotros, sino del Señor Jesucristo. Leímos, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. ¿Puede repetir conmigo? Sois la sal de la tierra. Y si decimos en vez de vosotros, si decimos nosotros, amén, ¿le parece? Nosotros somos la sal de la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? A eso hemos sido llamados. En esa relación el Señor Jesucristo ha dado una nueva vida a cada uno de nosotros. Nos ha dado vida para transmitir su palabra. El Señor Jesús nos está hablando aquí en un prefijo y una determinación. Lo que Él quiere que hagamos. Lo que Él quiere que seamos. Por tanto, de la misma manera que la sal se adhiere a los alimentos, la vida del creyente, su testimonio, el compartir la palabra de Dios debe de adherirse a otras vidas que aún no tienen esa sal. A esas vidas que aún no tienen a Cristo, el que le da el sabor de la vida. Hay un canto ya que tiene muchos años, ¿verdad?, que dice, razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Tú me amaste cuando nadie en el mundo me amó. Jesucristo da ese sabor, ese nuevo vivir a nuestra alma. Esa razón de vivir es Cristo, hermano. Aunque la vida parezca ya no tener sentido, Jesucristo da esa nueva vida, hermano. Recuerdo una ilustración, hermano, de un hombre que expresó,
por un problema que tuvo, expresó: es que no encuentro sentido por qué me pasó esto. Y se trataba de un hombre que trabajaba en la construcción y que era primerizo, y que apenas empezaba como ayudante en una obra, en una construcción. Y fue a un lugar y le dieron trabajo en una construcción en un tercer piso. Y le dijeron: hay que bajar este escombro que está aquí, ponlo en la polea y lo vas a bajar con la polea hasta el ras del suelo. Y ahí lo vas a descargar. Ahí está el bote, y expresa que no era una cubeta, sino que era un bote grande. Me imagino que era una especie de tambo, pero un poco más pequeño. Y lo ponían ahí, lo amarraban, descargaban ahí el escombro y así hacían el trabajo. Y él dijo: pues bien fácil, bien fácil. Llenó el tambo. Él llena el tambo de escombro, lo pone en el filito del ras del techo del tercer piso, se baja y se echa el brinco y da el jalón a la soga. Y cuando da el jalón a la soga y ve que el tambo va a bajar, él dice: ¿qué acabo de hacer? Cometí un grave error. Y dice que al instante ese tambo lo jala. Y él sube y el tambo baja. Y cuando viene y va viendo que viene el tambo directo hacia él y no supo cómo esquivarlo, le pega en el hombro el tambo pesado, golpeándolo muy fuerte, y dice: si me suelto, ya voy muy alto. Y al llegar hasta arriba, hasta la polea le agarra con la soga sus manos. Pero cuando pega el tambo en el piso, dice: no sé qué pasó, que enseguida mi peso le empezó a ganar otra vez el peso al tambo, y ahí va otra vez de bajada. Y otra vez vuelve a pegarse con sus piernas en el tambo, y al caer fuertemente al piso, se suelta de la soga. Y cuando se suelta de la soga dice: ¿qué he vuelto a hacer? Abre sus ojos y ve que el tambo viene directo hacia él, con escombro. Lo golpeó muy fuerte, muy fuerte. Y él expresó: ¿por qué me pasó esto? No le encuentro el sentido. Muchas personas en sus problemas no le encuentran el sentido de por qué están sufriendo. No encuentran el sentido de por qué tantos problemas. No le encuentran el sentido ya a la vida. Y no saben por qué siguen vivos. Ellos ya no quisieran estar vivos. No le encuentran el sabor. Jesucristo nos invita y nos da una vida nueva, hermanos. Jesucristo quiere que en nuestro corazón, en nuestra alma, sobre nuestras vidas, en nuestro ser interno, tengamos ese sabor de la vida. Aunque estemos pasando por diferentes situaciones difíciles, hermano, Jesucristo quiere darnos ese valor de vivir, ese sabor de vida, hermanos. Pero también quiere que lo compartamos. Quiere que compartamos esta esencia de la vida, hermano. De esa manera que la sal se adhiere a los alimentos para realzar el sabor, somos llamados a compartir la vida de Cristo en nosotros. Aleluya. Somos llamados a que Cristo en nuestro corazón sea compartido a otros y otros también tengan esa esperanza de pasar de lo amargo a lo dulce, o de pasar de lo sin sabor o lo insabor de la vida a pasar a tomarle un buen sabor a la vida, hermano. Perdón. ¿Qué es la sal? ¿Qué es la sal? Usted conoce la sal. De hecho, la sal, pues casi siempre que va a cocinar lo usa, ¿verdad? Es un mineral, ¿verdad? La sal en tiempos bíblicos tenía un valor y un concepto de pago, de monetario. La sal tenía un concepto de fuerza muy grande. La sal, como dice nuestra hermana, es un mineral, cloro y sodio, o cloruro de sodio. Y la sal, hermanos, es responsable tanto en la vida de los océanos como en la tierra y en la vida del ser humano. Es responsable de que usted esté vivo. La sal es indispensable en nuestro organismo. Necesitamos tener sal en nuestro organismo, pero solo la que se necesita, no más. Por tanto, todo organismo humano necesita fluir por medio de este mineral. En pocas palabras, sin la sal no hay posibilidad de vida humana sobre la tierra.
La sal el Señor la puso ahí por un propósito muy específico. Y también por ello el Señor Jesús usa esa alegoría, esa figura, la sal. Nosotros somos la sal de la tierra, aquel que recibe a Cristo es sal. La palabra de Dios es la que genera una vida espiritual dentro de la persona, una nueva vida. Sin ella, sin la palabra de Dios, no hay vida. Sin la palabra de Dios no puede haber vida. De la misma manera que la sal es indispensable para la vida humana, la sal es necesaria, la palabra de Dios es necesaria para la vida. Si bien cuando una persona enferma del riñón le quitan la sal, pero es por la alta densidad de sal que ya trae en su organismo. Pero la sal sigue siendo aún necesaria. En los tiempos bíblicos la sal era extraída del Mar Muerto, donde todo lo que rodea ese mar aproximadamente, mencionan algunos, que es del 62% de sal, todo lo que rodea el Mar Muerto, incluido el mismo mar. Hay poca vida debido a la alta densidad de sal. Por eso mencionamos, si alguien enferma del riñón, es necesario bajarle la sal. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? De esta manera, en el desierto, la sal era extraída del ras del suelo. En el mar, es extraída de la orilla del mar, pero en el desierto era extraída del ras del suelo, haciendo trozos grandes, como si fuesen trozos o bloques de piedra de 15 kilos. Eso era en la antigüedad. Y aún todavía en partes de África lo siguen haciendo. Hoy en día hay algunas personas que les gusta cocinar con la sal de Himalaya, de los Himalayas, que es muy costosa por el traslado y otras cosas. Sin embargo, vemos, hermanos, que aquellas piedras de sal que eran de color marrón, muchas veces la ponían, o la mayoría de las veces la ponían en el lugar donde cocinaban, la ponían al ras del suelo, dentro de la cocina. La utilizaban para conservar los alimentos y como eran bloques de piedra, la ponían ahí al ras del suelo. Pero cuando hacían la limpieza, pues era pasado trapo, una especie de escoba, algo con lo que limpiaban su casa y la aseaban, y aquellos bloques de sal, cada vez que le tallaban, se iba desprendiendo lo que ya no servía. Y al no servir, limpiaban el área y esa sal la sacaban afuera de la casa y la esparcían sobre el camino. Esa misma sal, al esparcirla y ponerla en tierra, hermano, servía como una especie de pavimento. De la misma manera, esa sal era pisoteada por los hombres. Ya no servía más que para ser pisoteada. Ya no servía para alimentar a nadie, pues había perdido su densidad, su sabor. Por esta razón, el Señor Jesucristo, en el sentido espiritual, nos invita a todos a no perder el sentido espiritual de la vida en Cristo, a no perder esa esencia de Cristo en nosotros. No dejar, hermano, que la vida, los problemas, los afanes, las preocupaciones y enfermedades que nos están continuamente friccionando en la vida, no permitamos que nos quite esa esencia de Cristo en nosotros. Señor Jesús, y hoy leímos San Mateo 5:13, pero si la sal se desvaneciere, si la sal se es desgranada, si la sal pierde su densidad, no sirve más. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Ya no sirve para nada más que para eso. En esta vida, hermano, cuando perdemos ese sentido, ¿por qué soy cristiano? ¿Para qué soy cristiano? ¿Por qué asisto a la iglesia? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué cantar alabanzas? ¿Por qué orar? Cuando pierdo esa esencia, cuando pierdo ese sabor, cuando pierdo esa comunión con Cristo, empiezo a desmoronarme, empiezo a desintegrarme y posteriormente no serviré para nada más que para ser pisoteado
por el mundo y por el enemigo de nuestra alma. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en un sentido espiritual. Y esto, hermano, entonces debemos de comprender, hermano, que también no solo es un sentido espiritual, está bien, no voy a perder la comunión, sino que tenemos una responsabilidad a la cual fuimos llamados para ser sal. Una responsabilidad, el por qué y para qué fuimos llamados por Cristo Jesús para recibir su salvación. Y esto entonces implica nuestras acciones que generamos, las cosas que hacemos. El Señor Jesucristo nos ha dado su salvación, amén. El Señor Jesucristo nos ha dado una nueva vida, pero esto genera en nosotros una responsabilidad, porque si somos llamados a ser sal y la sal sirve para un uso determinado, y nos está poniendo un ejemplo de ser sal, la sal sirve para algo, no solo es para ser echada en el camino. Eso es lo más triste, ya cuando no sirvió la sal. Pero cuando sirve la sal, es para ser utilizada, para hacer servicio. Y el cristiano, hermano, usted y yo, tenemos que dar servicio. Tenemos que reflejar una nueva vida. Ya que la salvación es por gracia, nuestra gratitud a Dios, hermano, no es responder a un pago, no, sino que es una acción de una nueva vida y es el dar testimonio, es el compartir lo que Cristo te ha dado, lo que Cristo ha hecho en tu vida, las cosas que tú has visto con tus ojos que ha hecho Dios, lo que tú has vivido y experimentado en tu vida, compártelo, vívelo, transmítelo, disfrútalo, dale el sabor de la vida en Cristo a otros, que otros también se gocen. Yo quiero preguntarte, ¿sientes el sabor de vivir en Cristo Jesús? ¿Sientes que vivir en Cristo es agradable? ¿Que vale la pena? Hermoso es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida. Y nos dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Por tanto, Él es la vida para nosotros. Y vale la pena tener a Cristo en nosotros. No hay nada más hermoso que ser cristiano. Aunque bien padezcamos, pero vale la pena. Vale la pena. Tenemos entonces, hermanos, que dar un testimonio vivo. Tenemos que guardar nuestras acciones, que ya no sean acciones inservibles, sino servibles. Que ya no sean acciones que desagradan, sino que agradan. La sal, cuando es empleada en un buen término, le da un sabor al caldo, ¿verdad? Le da un buen sabor a los alimentos. Pero cuando se pasa de sal, le da un sabor desagradable al alimento. Y cuando le falta sal a los alimentos, ¿qué pasa? No tiene sabor. La sal realza el sabor. ¿Está de acuerdo? Según las tradiciones antiguas de allá de Oriente Medio, cuando personas iban en busca de personas para matarlas y sabían dónde vivían, muchos usaban esto. Ellos llegaban, por decir así, lo que hoy conocemos como los cobradores, y cuando un cobrador no recibía pago, ellos sabían que iban, pero no por el dinero, sino por la vida de la persona. Hablando así en términos técnicos, ¿verdad? Y ellos iban donde vivía la persona y les decían, está bien, te voy a dar una oportunidad, dame de comer. Y ellos tenían que ofrecerle un plato agradable. Si aquel alimento era bien sazonado, muy agradable a su paladar, aquellos decían, te perdono la vida. Gracias, estuvo muy bueno el alimento. Y cuando no, los mataban ahí mismo.
Por tanto, en la antigüedad representaban estas cosas, hermanos, pero en la vida real, nosotros estamos para dar un buen servicio, un buen sabor, un buen testimonio, y las acciones que hacemos muchas veces equivocadas, mal empleadas, es decir, el exceso de sal o la falta de sal en nosotros, es el testimonio que no damos, o el testimonio que damos mal, equivocadamente, o nuestras propias acciones equivocadas. Vaya conmigo al Evangelio de San Marcos, por favor. San Marcos, el evangelista Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 41, San Marcos 9, versículo 41. Los vamos a ir leyendo los siguientes versículos. Ponga mucha atención a esto, hermano, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. ¿Ya encontró la lectura? San Marcos capítulo 9, versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, hablemos de las acciones de aquel que tiene la palabra de Cristo, de aquel que es llamado para servir, porque la sal es para servir, ¿sí o no? La sal es para sazonar y tiene otros beneficios y otros usos. Usted y yo somos llamados para hacer servir, porque ya Cristo nos ha dado una nueva vida, y el Señor ahora nos está hablando de acciones que salen, que deben de salir instantáneas. Aquel que da de beber un vaso de agua a otra persona, no porque te lo pidan, sino que salió de ti, porque tienes una nueva vida en ti, porque tienes a Cristo en ti, sale de ti. ¿Gustas un vaso de agua? ¿Gustas un alimento? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy para servirte. Bueno, los que trabajan en tiendas de autoservicio o en alguna empresa, una industria, etcétera, los que están y prestan servicio al cliente, ese es su lema: estoy para servirte. Pero el cristiano, sin decirlo de esa manera, hermano, a la gente, estoy para servirte, pues claro que no, ¿verdad? Pero nuestras acciones están para servir. Ya sea en casa, nuestra familia, primeramente con nuestro prójimo, pero también con los de afuera, con la iglesia misma, entre nosotros mismos, con los que aún no conocen principalmente, dar ese sabor de la vida, hermano, y hacerlo de buena gana, porque aquel mal servidor público, ¿verdad? Cuando usted llega a pagar sus impuestos y lo reciben de muy mala gana, que usted dice, oiga, pero es que casi no justo, aquí es tanto y si quiere, el que sigue. Y bien, qué mal, ¿verdad? Así nos tratan a veces los malos servidores públicos. Pero hay buenos servidores públicos, ¿verdad que sí? Hay buenos servidores públicos. Bueno, sigamos leyendo, versículo 42. Estamos hablando de las acciones ahora del cristiano, de aquel que tiene a Cristo, de una nueva vida. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Ahora nuestro testimonio pesa. Ahora nuestra forma de comportarnos pesa. Y aquí se refiere a uno de estos pequeñitos o a alguien que está empezando en su vida como cristiano, un cristiano ya maduro. Ay de ti, si tú haces que tropiece a aquel cristiano que empieza en su vida como cristiano, apenas empieza a tomarle sabor y alguien te dice, no, esto no es así. O en acciones más tristes de la vida, aquellas personas malvadas que abusan de los niños en todos los sentidos, no solo de los niños, de las mujeres, de las señoritas. En ese sentido, hay de aquel que haga tropezar a uno de sus hijos, hay de aquel que haga tropezar a alguien, hay de aquel que por su comportamiento, por su forma de vivir, por su forma de ser, por su testimonio que expresa,
yo tengo tantos años en el Evangelio y se gloria, pero después te encuentras que hace una acción y eso te debilita espiritualmente y dices, no es posible, porque esta persona dice ser esto, pero es otra cosa y debilita, estremece. Sin embargo, a todos el Señor nos vuelve a dar esa oportunidad de arrepentirnos, a todos. Pero aquí está hablando en ese sentido de aquel que hace ciertas cosas y hace tropezar y no se arrepiente, ay de aquel, cualquiera, quien sea. Si tu mano te fuera ocasión, nuevamente vuelve personalmente. Ahora, volteémonos a ver a nosotros, no al que está al lado, sino a ti, a mí. Cada uno personalmente. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si tus acciones con tus manos provocan que tú pierdas tu salvación, deja aquello. El Señor Jesús no te está diciendo, córtate el brazo, sino que pone esa figura diciéndonos, deja de hacer eso, que te cueste, aunque sufras, aunque digas, es que no puedo dejar de hacer aquello, aunque te cueste más, aunque sufras y aunque digas, es que no puedo, esfuérzate aún más, preferible, y déjalo de hacer, porque es mejor que entres al reino de los cielos y no al infierno completito, con todas tus acciones y solo con tus intenciones. Y de lo mismo dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Ayer estuvimos ahí en la ciudad de Guadalajara y algunos jóvenes pudieron acompañarnos a esta reunión de jóvenes y el hermano decía en su predicación que hay muchas acciones que el joven hoy le afectan. El mundo vive en una manera desenfrenada de pecado, pero hay muchas acciones que el joven le afectan y muchas de ellas son precisamente lo que el Señor aquí nos está diciendo, acciones que con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos, que ofenden a Dios. Y decía el hermano, esas acciones muchas veces es la pornografía, lo que tus ojos ven y dices, el día que yo quiera lo dejo. Pero no es así, Satanás es mentiroso y sigue engañando. Las acciones que hacemos, nuestros pies, a dónde quieren ir, etc. Y el Señor Jesús aquí nos está diciendo, es preferible, esfuérzate, que te cueste aún más, no importa, pero esfuérzate y déjalo para que entres al reino de los cielos y no irte solo con tus intenciones al infierno. Pero vamos también al versículo 49, hermanos. ¿Quién dice amén? Amén. Porque todos serán salados con fuego. ¿Sí dice así su Biblia? Y si el Señor nos está diciendo, porque tú serás salado con fuego, es decir, probado tus acciones, porque todos serán salados, nuevamente vuelve a usar la palabra sal. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Todos nuestros esfuerzos, todas nuestras acciones que implican ese sabor de vivir, ese sabor que Cristo ha puesto ya en ti y en mí, seremos probados si realmente lo estamos haciendo de buena manera, de buena gana, con una buena acción, con una buena actitud, con una fe en el corazón, con un agradecimiento, porque ya nos ha dado Cristo una nueva vida.
Buena es la sal. ¿Quién dice amén? Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué será? ¿Con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Si perdemos el sabor de la vida de Cristo en nosotros, ¿con qué seremos sazonados? ¿Con qué podrás tú sazonar? ¿Con qué podrás compartirle tú a otro? Cristo te ama si estás amargado. Cristo quiere cambiarte si ni siquiera crees en Cristo. Cristo puede transformar tu vida si ni siquiera confías en Él. ¿Con qué serás sazonado? Ya no hay más sazón en ti. Y recuerda San Mateo 5:13, ya no servimos más para nada más que para ser pisoteados por el mundo y por sus demonios de Satanás. Por tanto, nuestras acciones son probadas todos los días. Y tenemos que darle ese sabor y nosotros tenemos que tener esa vida de Cristo en nosotros. No perdamos el sabor en Cristo, no lo perdamos. No perdamos ese sentido en Cristo. Tener paz los unos con los otros. Amén. Pero palabras antes menciona tener sal en vosotros mismos. Tenemos que tener ese sabor de vivir. Ese sabor de vivir te lo da Cristo. No te lo da ninguna iglesia, ningún pastor. No te lo da ningún libro de buena meditación. No te lo da nadie, solo Cristo Jesús. Solo Él te da ese sazón de vivir. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo adquirirlo? Búscalo y vivirás, dice el profeta. Dios le dice al profeta, dile al pueblo, buscarme y vivirás. Busquémoslo y viviremos y tendremos nuevamente ese sabor por la vida en Cristo. La sal en los tiempos bíblicos incluso servía como salario. De hecho, la palabra salario viene de esa expresión, del pago de sal. Del griego salarium argentum, dinero de salario. Y según algunas tradiciones históricas dicen que 500 años antes de Cristo traían sal del Mar Muerto hacia Jerusalén e hicieron un camino, el cual le llamaron precisamente la Vía Salaria o el camino de la sal. Y los soldados romanos cuidaban ese camino porque la sal era muy costosa, era un pago muy alto y les costaba mucho traerla y transportarla hasta Jerusalén. Y los soldados romanos cuidaban y a los soldados romanos les pagaban con sal. Y es ahí donde ellos emplean esta expresión, salario, de salarium. Posteriormente se queda esa expresión, te pago tu salario, pago de sal. Veamos las características de la sal y sus funciones. La sal sirve para preservar alimentos. ¿Está de acuerdo? La sal sirve para que incluso el alimento no se descomponga. Si usted no tiene refrigerador, póngale sal a la carne y le dura más de un día, ¿verdad? De hecho, la cecina, sí, ¿verdad? La carne, la ponen con sal y la ponen ahí en el sol y le dura mucho tiempo. Protege entonces la sal los alimentos. La sal entonces, en un sentido para nosotros, sentido espiritual o figurado, la sal, el sabor de la vida en Cristo, nos preserva, hermanos, nos guarda, porque la sal evita putrefacción en la carne. La sal evita que tú y yo nos descompongamos. Si tenemos a Cristo en el corazón, evitará el Señor Jesucristo, su amor, su paz, su presencia, que tú y yo nos descompongamos, nos echemos a perder. La sal produce sed. ¿Sí te has dado cuenta? Cuando alguna vez hemos tenido oportunidad de ir al mar, a la playa, y que cuando ya tienes mucho rato de estar ahí bañándote, ¿no te ha dado sed? Y como que dices, ay, siento sed, siento la boca salada. Pues sí, de tanta agua que estás recibiendo del mar, la sal.
La sal produce sed. Y si la sal produce sed, bueno, dicen algunos, ¿verdad?, que estudian la mercadotecnia, en los lugares de comida rápida, las cosas son sazonadas con poco de más sal, tienen sodio. Las papitas y todas estas cosas tienen mucho sodio, mucha sal. Y es precisamente para que en esos lugares compren más bebidas, compren más refresco. Y ahí está el ciclo, ¿verdad?, de estar comprando una cosa y luego otra. La sal produce sed. Pero si nosotros tenemos sal en nuestra vida espiritual y la compartimos, compartes el evangelio a otro, le darás sed de Dios. Algunos expresan, aquella persona tendrá la curiosidad. Yo te veo muy tranquilo, estás pasando por problemas, por dificultades, pero te veo tranquilo. ¿Cómo le haces? Produce sed de querer saber, a ver, ¿qué tienes tú? ¿Por qué estás así? A ver, dime, ¿por qué tienes paz? ¿Cómo nos ven la gente del mundo? ¿Cómo nos verá nuestra familia? ¿Con sal o sin sal? ¿O con exceso de sal? ¿Cómo estaremos? Bueno, no lo diga, pero sin embargo bien sabemos cómo andamos, ¿verdad? Sabemos si estamos pasados de sal o faltos de sal, pero que nuestra sal transmita a otros la necesidad. Yo quiero vivir como tú, yo quiero ser como tú, que produzca sed en otros. El Señor Jesucristo, hermano, es el agua de vida. Amén. Y si a alguien le produce sed, pues Jesucristo es el agua de vida, es el que sacia nuestra sed. Amén. ¿Usted se sabe San Juan 7, 37 y 38? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer lo que le parece. San Juan 7, 37 y 38. Perdón. No es COVID, no se asuste. En el último y gran día de la fiesta, ¿ya lo encontró? San Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga, ¿a quién? A Cristo Jesús y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Esa sed, esa necesidad, Señor, quiero conocerte. Tengo en mi vida un mal sabor de boca de lo que me está pasando. No le encuentro el sentido a la vida. No tengo ya el sabor de vivir. Dame de esa agua de vida. Por eso dice el Señor, sin mí nada puedes hacer. ¿Verdad que lo necesitamos a Cristo Jesús? Muchas veces también tenemos sed nosotros. Y es necesario todos los días recurrir a Él, que Él es el agua de vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, nos dice el Señor Jesús. El que cree en mí, ¿cuántos creemos en Cristo? El que cree en mí, dice el Señor, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y no es anuncio. Correrán ríos de agua viva, ríos de su paz, de su presencia, de esa agua viva que te alienta, que te da vida. ¿Usted ha probado el agua de la sierra? ¿De manantial? Ah, qué fresca es, ¿verdad? Fresca y pesada, se siente otro sabor diferente a la de la botella, ¿verdad? Que usted compra ahí de muchas aguas están muertas, no tienen minerales. Les quitan todo el mineral y es agua muerta. Pero el agua viva es el agua que nutre, el agua que quita la sed y que sientes que ya, con esto quedé a gusto. Pues sí, es agua viva. Jesucristo es el agua viva. Y produzcamos, seamos, le vuelvo a repetir, la sal es para servir, ¿verdad? La sal es para dar servicio. Somos llamados a ser la sal de la tierra, somos llamados a servir a otros. A que otros también les surja en su corazón, yo quiero ser como tú, tengo sed también. Bueno, pues ve a Jesucristo, Él te da el agua de vida. Si nosotros somos la sal, Jesucristo es el agua de vida. Aleluya. Si alguno tiene sed, venga a mí
y beba, perdón, aleluya. Pero también esto indica nuestra forma de hablar, como lo leímos ya en San Marcos, nuestro testimonio, nuestras acciones, nuestras expresiones, que tienen mucho que ver, y ahí manifestamos cuánta sal tenemos o si no tenemos nada de sal. Si la hemos perdido, bueno, acudamos a aquel que la da. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 6, Colosenses 4, 6, Colosenses 4, 6. Si vuestra palabra sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal. Sea nuestra palabra, no solo la de la predicación de aquellos predicadores de la antigüedad o los de hoy, no solo la predicación, sino nuestras palabras, lo que hablamos diario, lo que decimos diario, lo que otros escuchan de nosotros, sea nuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y estas son nuestras acciones, hermanos. ¿Seguimos diciendo que la sal sirve para servir? Tú y yo somos llamados a servir, ¿sí o no? Somos llamados para servir. Nuestras palabras sirven a otros, o bien para ofender, o bien para fortalecer, o bien para alentar, o bien para motivar, o bien para derribar. Pero nuestras palabras, si el Señor nos está llamando a ser sal, deben de ser sazonadas con sal, servicio, que sean útiles. La sal derrite el hielo. En los países donde neva, en los lugares donde hay mucha nieve, hermanos, echan sal. En la calle, en las banquetas, en las carreteras, y echan la sal para que la nieve se derrita. La sal derrite el hielo. Por tanto, muchos dicen, hay que romper el hielo y empiezan a platicar. Bueno, la sal derrite el hielo. Tenemos algo que compartirles a otros, aunque ni los conozcamos. Cristo te ama. La sal rompe el hielo. Y siempre alguna persona nos va a decir, estoy pasando por problemas. Es que pasó esto. Es que... Y hoy, ¿verdad? Que está ese comentario de la guerra. Bueno, es el momento oportuno para romper el hielo con otros y compartirles la sal de Cristo, el buen sabor de vida. La sal produce curación en las heridas. Si alguna vez usted está en algún lugar y no tiene algún antiséptico o algo con qué detener una herida o con qué sanar una herida, póngase sal. Le va a arder, pero le va a sanar. Le va a sanar. Segunda de Corintios 5, hermanos, dice Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 5, 18. Segunda de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto de lo que hemos estado hablando y todo el sentido de la vida proviene de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Y el Señor nos invita a reconciliarnos con Él. Y cuando tú y yo recibimos de Cristo, nos reconciliamos con Dios, volvemos a cuentas con nuestro Creador. Y qué importante es estar a cuentas con Él. Y Jesucristo, a través de su vida, hermano, de su salvación, nos invita a recibirlo. Al recibirlo, entonces, tenemos una reconciliación con Él. Pero a la hora nosotros estar reconciliados, Pablo está diciendo, nos ha dado el Señor un ministerio de la reconciliación. Que otros también se reconcilien con Cristo. Porque qué importante es estar a cuentas con Él. Pero también vemos algunas personas que tienen un concepto equivocado de la sal o un mal uso a la sal, ¿verdad? Y ahí tiene a los brujos que usan sal que para salar a la persona, bolsitas de sal y la avientan a la puerta de alguna casa que no le cae bien, conjuros, brujerías,
hechizos. O algunas personas que son muy, me escapa la palabra, supersticiosos, que están comiendo y se le cayó el salero y tiró la sal. ¡Uy, 7 años de mala suerte! No, nosotros no creemos en eso. Porque la vida nos la da Cristo, hermano. Porque Él es el dueño de la vida y no creemos en todos esos fetichismos. Y aunque algunos crean que la sal es de mala suerte o en un mal uso, no por eso quiere decir que la sal no sirva. La sal es muy útil y muy necesaria. Por tanto, hermanos, el Señor Jesucristo le dio el buen uso de la palabra para aplicarla a todo aquel que lo recibe, a todo aquel que vive el Evangelio. Y el Evangelio tiene ese buen sabor que da una nueva vida. El Evangelio nos da solidez, el Evangelio nos da firmeza, el Evangelio fortalece y nos da el sabor de la verdadera vida, el sabor de la vida en Dios. Su palabra sacia nuestra alma, nos llena. Aleluya. San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 55, el Señor nos dice, hermano, de esta manera. Por favor, tome su Biblia, hermanos, leamos. San Juan, capítulo 6, versículo 55. ¿Ya lo tiene? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pone una alegoría, su cuerpo, su vida misma. El que prueba de Cristo, está diciendo, no quiere decir que seamos caníbales, sino que nos está diciendo el que prueba de mí, el que come de mí, el que toma de mí, es una nueva vida en él. Es este pan descendió no como el maná que comieron los antepasados del pueblo de Israel, sino como la verdadera alimento, el pan vivo del cielo. Por tanto, si Cristo es aquel que nutre el alma, Cristo Jesús, nuestro Señor, es aquel que nos da vida al comerlo, al probarlo, al vivirlo, y nos pone a nosotros ahora, bueno, ahora tú da ese sabor. Ya tienes la vida, ahora tú sirve. Sé tú el que dé ese sabor a otros. No hay otro alimento más hermoso que satisfaga el alma como Cristo, no lo hay. Fuera de Él no hay otra cosa. Hemos estado leyendo los 2 domingos anteriores, 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? ¿Sí lo recuerda? Que la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? ¿Sí dice así? ¿Y es útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que pues toda la persona que ha recibido su palabra sea útil, preparado para toda buena obra. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, hermanos, Deuteronomio 4, el versículo 9. Libro del Deuteronomio 4, 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por tanto, les dice Dios, guárdate, guarda tu vida. ¿Has recibido a Cristo, hermano? Guarda tu vida. Guarda tu corazón, que no pierda esa esencia, ese sabor, hermano. ¿Te sientes desalentado? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes decaído? ¿Sientes que la vida no tiene valor de nada? Aquella persona que te comenté
que sufrió ese accidente bajando ese tambo de escombro, dice, pues no le encuentro el por qué me tuvo que pasar a mí esto, tanto para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y después un golponazo. No encuentro el por qué me pasó esto, pero me pasó en segundos. En la vida muchas veces no entendemos el por qué nos pasan de estar bien, nos pasan cosas que no encontramos el sentido o la razón. Pues Jesucristo entonces nos manifiesta, encontrémosle un sentido a la vida, un propósito. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No te olvides de las cosas que tú has sido testigo, que tú mismo has vivido. No te olvides. No te olvides de esas experiencias maravillosas. No te olvides del buen sabor de boca que el Señor ha dejado en ti. No te olvides. No lo sueltes. No lo dejes. Que tu vida no pierda ese sabor y después tengas que ser pisoteado. Dice entonces, antes bien, enseñarás todas estas cosas a tus hijos y a tus nietos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Enseñar lo que el Señor hace. El Antiguo Testamento también nos habla del pacto de sal. Y un pacto de sal, hermano, era referente o siempre era basado en las ofrendas. Siempre tenía que ver con ofrendas. Un pacto de sal se sellaba, un pacto de precio, de gran valor. ¿Recuerda lo que le dije al inicio? Lo que significaba en griego el ser tomado como sal, de gran valor, de gran precio. Y el pacto de sal era porque era un gran precio, que costaba mucho, pero tenía un significado estimativo. Y todas las ofrendas, hermano, eran estimadas para el pueblo de Israel. Se mencionan alrededor de 7 ofrendas aproximadamente que el pueblo de Israel ofrendaba a Dios. Ofrenda de paz, ofrenda mecida, ofrenda de grano, ofrenda de animales, ofrenda encendida, ofrenda de grosura, ofrenda de primicios, una gran variedad de ofrendas que presentaban a Dios. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? El pacto de sal era para asegurar que ellos estaban correspondiendo con su ofrenda. Era un pacto que estimaban, que valoraban, porque ellos era apreciable. Y todo esto era para entregárselo al sacerdocio, tanto para holocausto de las víctimas como para ofrenda en el servicio. No estoy cambiando el tema, ¿eh? Usted va a decir, pero está hablando de la sal y ahora está hablando de las ofrendas. No, espéreme tantito. Porque las ofrendas tienen que ver con un pacto de sal. Vamos a leer en Números, capítulo 18. Números 18, versículo 19. Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, dice todas, ¿verdad? Todas. Todos los tipos de ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las ha dado para ti. ¿A quién le está diciendo? Pues a los sacerdotes, Moisés y Aarón y sus descendientes. Todas son a Dios, el pueblo las da a Dios, pero son para ti. Está hablando a los sacerdotes, son para ti y para tus hijos y para tus hijas, contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal. Perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ese pacto de sal representaba entonces que ellos tenían un valor grande cuando ofrendaban a Dios. Y había un pacto que ellos no iban ni siquiera a decir, pero ¿por qué se lo queda Aarón? ¿Por qué se lo queda Moisés? ¿Por qué se lo quedan sus hijos? Si yo se lo di a Dios. Bueno, era un pacto con el cual ellos habían acordado, esto es de gran valor para mí, es de gran aprecio, pero te lo doy a ti, oh Señor, y vale mucho para ti, pero es para ti, Señor. Y Dios se lo daba a Moisés.
Ahora, no todas las ofrendas, solo algunas. Y ahí por eso es que son diferentes significados y diferentes ofrendas. Porque los holocaustos no eran para los sacerdotes, eran directo para Dios, para el pago del pecado del pueblo. Ahora nosotros no tenemos esas ofrendas, hermano. Ahora nosotros no nos acercamos a Dios con una víctima, con un holocausto, etcétera, etcétera. Ahora para la iglesia del Señor, bueno, simplemente nuestra ofrenda de alabanza y de adoración. Amén. Es una ofrenda. Cuando le cantamos alabanza a Dios, le estamos ofrendando alabanza al Señor. Nuestra adoración, cuando lo estamos adorando, no pidiendo, adorando. Bendito seas, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, bendito eres, gloria a tu nombre. Y esa es una ofrenda que debemos de dar tú y yo. Una ofrenda de alabanza y de adoración que tenemos que entregarle a Dios, no al que está aquí dirigiendo, no a los que están tocando, no al pastor que anda ahí luego. No, es a Dios que te rescató, que te salvó, que quiere hacer grandes cosas en tu vida. A Él le cantamos, a Él le ofrendamos alabanza y adoración. Por eso la alabanza debe de ser producida desde nuestro corazón. Y nuestra adoración debe de siempre ser espontánea. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a tu nombre. Y cuando venimos y adoramos y doblamos nuestras rodillas, tenemos que adorarle por todo lo que Él es. ¿Le adoras, hermano? ¿Le alabas de corazón? Bueno, solo tú lo sabes, solo yo lo sé. Pero otra ofrenda, hermano, es la ofrenda del servicio. La ofrenda con la cual le servimos al Señor. Allá afuera, allá en casa y aquí en la iglesia. Cuando hacemos un servicio para la iglesia, es un ejemplo solamente, ¿verdad? Cuando nos toca barrer, limpiar, lavar los baños, cuando nos toca hacer algo en beneficio, cuando nos piden, hermano, puedes hacer esto, hermano, puedes predicar, hermano, puedes dirigir la alabanza, hermano, puedes hacer esto, hermano, puedes ayudar a los niños, hermano, puedes mover esto, hermano, nos puedes ayudar a acomodar las sillas, hermano, ¿quién se apunta para hacer el aseo del templo? Hermano, ¿quién se apunta para pintar el templo? Hermano, ¿quién hace esto? Hermano, ¿quién aquello? Esa es una ofrenda de servicio a la cual no todos quieren servir. Y con mucho respeto se lo digo, a la cual no muchos quieren. No, es que ese no es mi ministerio. ¿Nos ayudas a lavar los baños? No, es que yo soy pastor. ¿Nos ayudas a limpiar las sillas? No, es que yo soy del grupo de alabanza. ¿Nos ayudas a predicar? No, es que yo soy diácono. ¿Nos ayudas en esto? ¿Nos ayudas a dirigir la alabanza? No, es que no puedo. Y luego, no, es que no tengo tiempo. Es que me siento enfermo. Es que me siento cansado. Ahora no voy a ir por esto. Y mañana, quién sabe. La ofrenda de servicio es para el Señor, no para los hombres. Y a lo mejor usted está diciendo, hermano, ya le dio vuelta al tema. No, porque recuerda, hermano, que estamos hablando de la sal, del sabor, del servicio. Y si no comprendemos para qué sirve la sal, bueno, entonces por eso no estamos comprendiendo, pues ya le cambió el tema. No le estoy cambiando el tema, estamos en lo mismo. Tú y yo estamos para servir. Por eso, hermano, cuando se te invite, hermano, ¿nos ayudas a esto? Hermano, aquello, hazlo con amor, en el amor de Cristo, para el Señor. Amén. No digas, no tengo tiempo. No digas, es que ahora no voy a ir, Hermano, palabras más fuertes y a lo mejor tú vas a decir, oh, hermano, ya se enojó. No, hermano, no. Pero mira, Dios no ocupa de nadie. Dios no ocupa de mí. Si yo hoy muero y me voy al pozo, el Señor va a poner a otro aquí. Dios no ocupa de nadie. Pero cuando estamos aquí en vida, hay que servir.
servir con amor, servir con gratitud, porque la sal es lo que le da el sabor a la vida, hermano. Es mejor servir que ser servido, ¿sí o no? ¿Quién es más grande, el que sirve a la mesa o el que se sienta a la mesa?, dijo el Señor. El que sirve, el que sirve. Y el que se sienta a la mesa se siente así muy pavo real. Sírvanme. Pues sí te sirvo porque eres más chiquito que yo. Bueno, en ese sentido, ¿verdad? Aunque no es así. Pero el que sirve es mayor. ¿Mayor por qué? Porque se está disponiendo, no porque tenga más rangos, no. Porque está sirviendo, porque está siendo humilde, porque está siendo útil a lo que fue llamado. Por tanto, si el Señor te llama, si algún hermano te invita a trabajar, a colaborar en la iglesia, a hacer algo, no digas, no tengo tiempo. Es que se me hizo tarde. Con mucho respeto lo digo, y no lo digo por nadie en personal, hermano. No me empiecen a ver con esos ojos. Bueno, sí, véanme con esos ojos. Pero cuando a alguien, en ese caso su servidor, le diga, hermano, nos ayudas a dirigir la alabanza, hermano, puedes predicar la palabra de Dios, hermano, puedes limpiar las sillas, hermano, puedes lavar el baño, hermano, puedes cambiar los focos, hermano, nos pueden ayudar a cambiar las lámparas. Hagámoslo de corazón agradecido. Hace rato en la mañana cuando empezábamos le dije a mi hermano Hugo, hermano, ¿nos ayudas a poner la pantalla que está aquí? Sí, con gratitud, con amor, se ve la disposición, hermano. No se pudo poner, yo le dije, luego la ponemos, está bien. Que se vea así nuestro servicio, hermanos, que se vea así, sí, claro que sí, seguro que sí. Pero se ve cuando alguien dice, es que está bien alto, es que, está bien pesado, y luego el sol, hermano, va a haber reunión el martes, ¿cuántos van a venir? Bueno, es un decir, ¿cuántos vienen? Amén, y es el día martes, 2 o 3, ya ni me animo a preguntar, hermano, ¿por qué no vinieron? Porque pues no quiero hacerlos sentir mal, no quiero que echen mentiras, porque pues, ¿para qué, verdad? Hermanos, todo servicio no es para el hombre, no es para que seamos muchos, no es para quitarle cargas a otro, es para el Señor. A eso fuimos llamados, a eso. Pero me queda una última ofrenda, y es la ofrenda de gratitud, la ofrenda económica. ¿Sí me oyó? La ofrenda económica. Usted va a decir, Dios no ocupa dinero. Dios no ocupa dinero. No, Dios no ocupa dinero. Él es el dueño de todo. Y Él es el que nos da. Y damos de gracia lo que de gracia recibimos. Lo que de gracia recibimos, por eso le damos. Pablo les dice a los Corintios, 1 Corintios 16, 2, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero no ese es el versículo, perdón. Pero dice, que demos, hermano, con gratitud, hermano, que preparemos nuestra ofrenda. Dice Pablo, cada primer día de la semana, cada quien aparte, conforme haya sido prosperado, y délo agradecido. Dios nos da la vida, Dios nos da el alimento, Dios nos da el trabajo, aunque a veces no haya trabajo, pero Dios provee. Pues de eso damos de gracia, de gratitud. Se hicieron unos escaloncitos, no se hicieron solos. Se tuvo que comprar material, se le dio una aportación al hermano. Y se ocupa dinero, se tiene que pagar la luz. Gracias a Dios, le decía el jueves, no me acuerdo cuándo, le decía, ya pagamos el agua y el predial, vamos al corriente, gracias a Dios. No hay deudas. Pero se tiene que hacer mantenimiento, tanto aquí abajo como allá arriba. Cambiar las lámparas, comprar las lámparas. Usted ya ve que ya no está el proyector aquí, es porque falta una piececita, hay que comprarla. Toda la ofrenda, lo que usted da, hermano, yo no me lo quedo, no me lo echo a mi bolsa, hermano, no se preocupe por eso, hermano, es para aquí, para la casa del Señor, es para aquí. Y si así fuera, hermano, que yo dijera, voy a agarrar para comprar un refresco,
No hay problema tampoco. No hay problema tampoco. El obrero es digno de su salario, de su alimento. Y no solo para mí, muchas veces lo compartimos otros hermanos con necesidad. Hermano, ¿tienen hermano? ¿Sí, hermano? Entonces, no seamos en ese sentido escasos. Si no ofrendamos económicamente, bueno, pues no, entonces no critiquemos, no seamos fijados, no seamos codos, ¿verdad? No seamos, en ese sentido, hermano, con mucho amor se lo digo, hermano. ¿Sí, hermano? Estemos dispuestos para que la obra del Señor siga, pero sobre todo estemos dispuestos a ser sal. ¿Sí, hermano? El mundo y el pecado quieren barrer la sal que somos tú y yo. El mundo y el pecado quiere que perdamos nuestro servicio. El pecado y el mundo quiere que tú ya no sirvas para nada, ni para servir al Señor en alabanza y adoración, ni en servicio dentro de la iglesia, ni económicamente. Algunos hermanos, vuelvo otra vez a la llaga, ¿verdad? Pero ya nomás esto. Pero no es con mala intención. Yo, hermano, al estar estudiando esto, hermano, si somos llamados y si toda ofrenda era pactada con sal, representa entonces para la iglesia de Cristo lo mismo, el mismo valor, hermano. Y en este punto, en la ofrenda económica, algunos hermanos no ofrendan económicamente. Algunos porque no tienen. Y eso lo comprendemos muy bien, hermano. Y usted tiene que estar muy tranquilo por eso, hermano. Pero algunos no ofrendan porque no quieren. Porque dicen, no, ¿para qué? No, hermanos, en amor se lo digo, hermano. Dé algo, hermano. Dé algo. Pero que salga de su corazón agradecido. Un peso. Déselo al Señor con gratitud. Señor, tú sabes que tengo muchas deudas, pero con todo mi corazón, Señor, para tu obra. Ahora, no le vamos a dar al Señor para que nos pague, ¿eh? No le vamos a dar al Señor para que nos multiplique, sino lo hacemos por gratitud. Amén, hermanos. Y bien, entonces somos llamados para ser sal, para servir, para ser útiles, para darle sabor a la vida. Y todo esto representa todo nuestro servicio, hermanos. No nos olvidemos de San Marcos 9, 49 y 45. ¿Lo leemos una vez más? Ya estamos terminando. Ya algunos como que empiezan a, ay, hermano, ya se pasó. No, no me he pasado. Apenas es la 1. Y siempre terminamos a la 1, 1:10. Así, por decir así. San Marcos capítulo 9, versículo 49, 50. ¿Ya lo tiene? Póngale un separador ahí a su Biblia. Bueno, a mí me gusta subrayar la Biblia cuando la estoy estudiando para recordar esos textos y los vuelvo a leer. Pero muchas veces uso estos separadores, pues bien fácil, ahí lo encuentro, ¿verdad? Y lo vuelvo a leer en casa y así, mi trabajo, lo vuelvo a recordar. San Marcos capítulo 9, versículo 49 nos dice, porque todos serán salados con fuego, todos, no lo olvide, hermano. Todos seremos probados, todos se va a probar nuestra calidad, salados con fuego, probados, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Tener paz, tengamos paz, sirvamos a Dios con alegría, con paz, nuestras ofrendas, nuestra gratitud, todo lo que expresamos y hablamos sea con paz. Amén, hermano. Un hermano que estimo mucho, que también sirve al Señor y predica la palabra de Dios, escuché uno de sus temas y él expresaba, tomó la referencia de las ofrendas y decía, darle a Dios lo mejor de lo mejor. Y es que es así es. Démosle a Cristo lo mejor de nosotros, no nuestras quejas, no nuestros reclamos, no, hermano, lo mejor de nosotros. Por tanto, agradecidos, démosle toda nuestra vida, todo nuestro servicio, todo nuestro amor, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra gratitud. Tengamos a Cristo en nuestro corazón.
Si has perdido ese sabor, si has perdido o aún no lo has encontrado, Cristo está aquí. Él está aquí con nosotros y quiere darnos nuevamente ese sabor de vivir. ¿Quieres probarlo? Amén. Ponte en pie, vamos a leer solamente unos 2 versículos, 2 citas más que están en el libro de los Salmos. Salmo 96, versículo 8 y 9. Salmo 96, versículo 8 y 9. Amén. ¿Puedes alabar al Señor? Dale al Señor tu adoración, tu gratitud, tu alabanza. Él vive para siempre. Aleluya. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de Él toda la tierra. Aleluya. Darle a Dios, démosle a Dios todo nuestro ser, hermano. Y ese es ser sal. Eso es tener sal, ser servidor de Dios y a los demás. Darle la gloria, la honra. Trae ofrendas. Volvemos nuevamente a la ofrenda, mira. ¿Sí, hermano? Es el dueño de todo. Así es. Antiguamente sin Cristo, ¿verdad? Dábamos limosna. Pero nosotros damos ofrenda de gratitud, hermano. Limosna muchas veces hay un significado, hermano. Hay un valor de lo que es la limosna. Pero también, hermano, es mejor decirlo, más propio, ¿verdad? Ofrenda. Nuestra ofrenda de gratitud. Lo que sale de tu corazón. Aquí no hay con que una lista, a ver cuánto vas a ofrendar tú. No, aquí no existe eso. No te preocupes. ¿Cuánto ganas? ¿Vas a diezmar tanto? No, no te preocupes. Nosotros no usamos eso. Es una ofrenda que sale de tu corazón, agradecido para el Señor. Amén. Salmo 141, por último, hermanos, para enseguida invitarte a cantar una alabanza. Salmo 141, versículo 1. El himno 8. Salmo 141. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con las que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. ¿Te fijas, hermano? Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, no haya en nuestro corazón algo que ofenda a Dios, sino que nuestras palabras sean agradables, nuestras acciones, y que suba grata la ofrenda de adoración hacia Él, hermano. Nuestro servicio, somos llamados a ser sal. ¿Cantamos una alabanza, hermano? El himno 8, cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios, aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y dice su coro, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Cristo, cuán grande es el Señor eterno, aleluya. La primera estrofa y la segunda para enseguida orar, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit,
Aleluya. Pidámosle al Señor que nos siga permitiendo ser sal, hermanos. Si te falta sal, pídesela a Él. Si te falta ese sentido de servir, hermano, pídeselo a Él. Que Él nos permita, hermanos, servir siempre, ser útiles para su gloria. Bendito Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra de este día, Señor. Somos llamados para ser sal, Señor. Somos llamados para servir. Porque tú has puesto una nueva vida en nosotros. Porque tú has puesto tu amor, Señor, tu misericordia y tu salvación sobre nosotros. Nos has comprado a un precio muy alto. Te humillaste a ti mismo, Señor. Fuiste obediente, Señor. Y viniste al mundo para dar tu vida y darnos plena salvación, Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, ser entonces esa sal que sirve, esa sal que nutre, esa sal que ayuda, esa sal que da ese aliento. Permítenos, Señor, ser servidores útiles. Permítenos entregarte nuestra vida, Señor Jesucristo. Permítenos disponernos, permítenos ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, que nuestra ofrenda, nuestro servicio sea para ti, no para los hombres, no para ser vistos, sino para tu honra, para tu gloria, Señor Jesús. Queremos agradarte, Señor, pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres, sino para ser echada fuera, Señor. Ayúdanos, Señor, que la indiferencia, el cansancio, que no mengue, Señor, ese sabor de vida que tú has puesto en nosotros. No permitas que seamos insensibles a tu llamado de este día, sino que produzcas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a tu iglesia en este lugar. Bendice a cada familia, a cada uno de tus hijos. Nuestros hermanos que verán, Señor, este video, Señor, en la internet, Señor, también sean fortalecidos y bendecidos, Señor. Porque tú eres el que da vida y vida en abundancia. Tú eres el que nos pones ese sabor de vivir en nuestras almas. Ayúdanos a corresponder sirviéndote con amor, siendo, Señor, en referente como la sal que va, Señor, que da ese buen servicio, esa utilidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquel que no tiene esta esperanza, compartirle el Evangelio, compartir, Señor, las buenas nuevas, compartir lo que tú has hecho con nosotros. Y no solo, Señor, a otros, sino a nuestras familias también, Señor, a nuestros hijos. Gracias, Señor, por tu palabra de este día. Gracias por tu misericordia. Bendito sea tu nombre. Gloria a ti para siempre, oh Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Tome su Biblia, hermano. Nos despedimos leyendo este Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Paz de Dios.